Bienvenidos a un nuevo episodio de The IT Crew, un podcast de opinión, parte de EDC8. Mi nombre es Frank Valdés. Y yo soy Enrique Mendoza. Empecemos. Hola de nuevo. El día de hoy volveremos con un poco de historia. Hace ya unas semanas les contamos acerca de Ada Lovelace y ahora hablaremos de otro personaje británico que ha sido una gran influencia para el mundo de la informática. Y este es Alan Turing. Que claro, ya vieron el título del video y ya sabían que hablaríamos de él. Ay, papá. Bueno, empecemos. Alan Matheson Turing fue un matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultradistancia británico. Yo ni siquiera conocí el término de ultradistancia, que resulta que es cualquier carrera con mayor longitud que la de un maratón. O sea, más de 42 kilómetros. Pero, o sea, básicamente este era el hombre perfecto, ¿no? O sea, ve todo lo que hacía. Sí. Era tan perfecto que también era gay. Sí, obviamente. A pesar de haber nacido en Inglaterra, Alan Turing pasó una gran parte de su infancia en la India, ya que su padre trabajaba en la administración colonial del país. Desde muy pequeño, Turing mostró un gran interés por la lectura, aprendiendo a leer por su propia cuenta en tan solo 3 semanas. Yo en ese tiempo no logro ni aprender un lenguaje de programación. No, yo en 3 semanas apenas... No sé, ubico dónde está la tienda en un nuevo domicilio. Digo, lo acabas de vivir, ¿no? Sí. Bueno, además de eso, estaba interesado por los números y los rompecabezas. Desde pequeño, sus profesores notaron su genialidad, sus ansias de conocimiento y de experimentación, a tal grado que a los 8 años diseñó su propio laboratorio de química. O sea que lo diseñó. Sí, lo diseñó y pues básicamente lo hizo. No manches, no me la sabía esa. Digo, igual es uno chiquito, ¿no? Digo, no es como los de mi primer juego de química, mi alegría, pero... De hecho, yo tomé el primer juego de química, mi alegría, y sí venía con lo que dicen. ¿Con qué era? Ay, no recuerdo. Era con algo que tenía un componente nuclear, ¿no? Algo así. Pero ya hace tiempo de eso, ¿no? Ya ahorita creo que no viene con tanto. No, ya no. En 1926, con 14 años, ingresó en el internado de Sherborne en Dorset. Su primer día de clase coincidió con una huelga general en Inglaterra, pero su determinación por asistir a clase era tan grande que recorrió en solitario, con su bicicleta, los más de 96 kilómetros que separaban Southampton de la escuela. O sea, él sí hizo lo que todos nuestros padres dicen que hacían para llegar a la escuela. Uh-huh. Que cruzaban ríos y que bajaban montañas y así. Para ir a la escuela diario es como que... ya fui a donde vivías tú. O sea, la escuela estaba a la vuelta de la cuadra. No te hagas. De hecho, yo sí vivía a la vuelta de mi escuela. Tanto la secundaria como la prepa. Y eras a decir a tus hijos que cruzabas media ciudad caminando, luego tomabas un camión al siguiente pueblo. Les voy a decir que tomaba clases online. Bueno, eso ya es una realidad ahorita. Así es. Pero, pues, sin embargo... La inclinación natural de Turing hacia la matemática y la ciencia no le atrajo el respeto de sus profesores de Sherborne, cuyo concepto de educación hacía mayor énfasis en los clásicos. Quienes hayan visto la película de El Código Enigma, o The Imitation Game en inglés, podrán recordar una pequeña escena que se mostró de la vida de Turing mientras estuvo en Sherborne. Durante sus estudios conoció a Christopher Morcom, con quien compartía una pasión por la ciencia. Durante las clases de matemáticas o físicas se intercambiaban notas de comentarios sobre los rompecabezas. Digo, algunos envían notas de amor, pues ellos rompecabezas, que es válido. Es válido. De hecho, yo con mi novia le platico de sistemas cuando estamos juntos. Es un problema, pero bueno. Christopher invitó a Alan a conocer a su madre, una artista. Alan se enamoró de él. Fue su primer amor y la primera persona que creyó en sus ideas y con quien podía continuar desarrollándolas. Desgraciadamente, el 13 de febrero de 1930, Christopher Morcom falleció debido a complicaciones por tuberculosis bovina.
Sí, de hecho que en ese año la tuberculosis era bastante complicada de tratar porque aún no se tenía una cura, ¿no? Digo, y no solo ese año, también el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Bueno, durante esa época. Bueno, y al recordarlo, Turing afirmaba: mis recuerdos más vívidos de Chris son casi siempre de las cosas tan amables que me decía. Desde entonces, la fe religiosa de Turing se hizo pedazos y se volvió ateo. Soy ateo, gracias a Dios. Entre las cosas que caben recalcar de los logros de Alan Turing se encuentran la máquina de Turing, la prueba de Turing y la máquina Bomb. A pesar que la máquina de Turing se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, esa es la máquina Bomb. ¿Neta? Sí. ¿A poco? Sí. ¿Cuándo se utilizó la máquina de Turing? A eso voy. A pesar de compartir nombres, la máquina de Turing y la prueba de Turing son cosas muy distintas. La máquina de Turing es un modelo computacional que realiza una lectura sobre una entrada llamada cinta, generando automáticamente una escritura en una salida de la misma. En teoría, esta máquina de cinta infinita puede resolver cualquier problema matemático que pueda representarse por medio de un algoritmo. Entonces, esto es simplemente teórico. Es una máquina que lee una cinta infinita, lee un número, o sea, un bit en este caso que esté en la cinta, y pues hace algo con el siguiente. Puede deslizarse hacia adelante o hacia atrás. Entonces, una máquina de Turing en teoría puede nunca parar. Ok. Entonces, este es un modelo computacional que todavía está por encima de los autómatas. De hecho, me tocó, creo que a los dos nos tocó programar una máquina de Turing, ¿no? En su momento, digo, no juntos, pero... En su momento, sí. Cada quien. Uh-huh. Sí. En cambio, la prueba de Turing se basa en un juego llamado el juego de imitación, que de ahí es de donde viene el nombre de la película en inglés, The Imitation Game. Es un método para determinar si una máquina puede pensar. Para ello, un juez habla con una computadora por medio de un chat. Esta computadora obviamente estaría en alguna otra habitación, porque si no sería demasiado obvio. Si el juez es incapaz de determinar si habla con una persona o con una computadora, se considera que la computadora es inteligente. Hace unos años, en 2014, el chatbot de Eugene Gustman, este es el nombre del chatbot, no del creador, logró convencer a 30 jueces que participaron en la prueba. Cabe recalcar que esos 30 jueces eran un 33% de los participantes, pero para que una máquina pase la prueba de Turing deben engañar a un 30% de los jueces, siendo Eugene Gustman el primer programa en superar la prueba de Turing. ¿Nunca hablaste con Cleverbot? Sí, pero pues obviamente no. Sí, siempre me decía que me amaba y después me aventaba de la... Sí, entonces obviamente no te puede engañar, sí. Ah, pero era muy divertido. Sí, era divertido. Y Eugene Gustman era un... O sea, se supone que era un niño de 13 años. Entonces, aparte de que mostraba algo de sentimientos, en teoría, como tenía 13 años, es como que puede... oye, qué falta de respeto, Enrique. Ya ves. Se me olvidó ponerle el silencio. Bueno, como tenía 13 años, supuestamente, es como que puede saber cosas, pero tampoco todas. Entonces, si le preguntabas algo muy complicado, pues te iba a responder acorde pues, a un niño de 13 años. Sí, imagínate ahorita lo que han de pensar con GPT-3. No sé si... o sea, cómo esté relacionado a esto de la prueba de Turing. O sea, ¿qué tanto pueda...? Pues de hecho está bastante, porque hay un youtuber que me gusta que se llama CSV Dot. Ni idea. Es un youtuber de inteligencia artificial. De hecho es bastante bueno y te explica las cosas bastante bien. Y hablando sobre GPT-3, pues le dieron acceso a una cuenta de prueba para verlo. Y hace cuenta de que esta es una inteligencia artificial que se fue consumiendo por medio de internet, en el cual pues iba aprendiendo, ¿no? De todo internet. Y básicamente si tú le pones que estás realizando una conversación,
te está respondiendo la conversación. Si tú estás realizando, no sé, un guión, también te permite hacerlo. Pues sería pues interesante a ver si han hecho ya alguna prueba de Turing. Lo más seguro es que sí, creo que Y sí. pues si la pasó, a ver por qué. Porque de hecho, si mal no recuerdo, creo que Eugene Guzman ya había sido probado en 2008 y 2009, pero había logrado engañar al 29% de los jueces. Entonces, pues todavía no pasaba la prueba de Turing, pero ya en su iteración 2014 logró pasarla. Pero volvamos con Alan Turing. Durante la Primera Guerra Mundial, que de hecho creo que tú dijiste Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Te fuiste. Me fui de más. Miles de personas estaban reunidas en Bletchley Park. Esto pues los que vieron la película lo recordarán. Estaban intentando descifrar las comunicaciones de los alemanes. Tenían a su favor que contaban con una máquina de sistema rotatorio que había sido robada a los alemanes, llamada Enigma, que pues de ahí el nombre de la película en español, ¿no? El código Enigma. Esta máquina era similar a una máquina de escribir, pero al pulsar una tecla, esta era sustituida por otra, gracias al sistema de 5 rotores internos que manejaba, lo cual daba como resultado más de 10.000 billones en español, no en inglés, de configuraciones distintas. Ya no sé cuántos ceros es, ya me perdí. Pues si 1.000.000 son 6 ceros. Y 1 billón son 1.000 millones, pero son 10.000 millones. Entonces... son más de 12 ceros. Sí. El equipo de Turing logró encontrar pautas en los mensajes con lo que pudieron detectar parte del funcionamiento de la máquina. Sin embargo, aún no podían descifrar los mensajes. Y Alan Turing, como un buen programador, decidió automatizar el proceso diseñando una máquina que pudiera descifrar Enigma. Esta fue la máquina Bomb. Se estima que su creación redujo la duración de la guerra en 2 años, salvando alrededor de 14 millones de vidas. Que, recordando la película, es una máquina que lo que hacía es que, bueno, Enigma son 5 rotores. Estos, para hacerlo manualmente tenías que, pues, moverlos para que la combinación te diera un mensaje con sentido, ¿no? Uh-huh. Pero pues si son más de 10.000 billones de combinaciones, se vuelve algo complicado, ¿no? Entonces esta máquina lo que hacía era pues automáticamente rotar hasta que diera una combinación que sí tuviera sentido. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, era para descifrar, ¿no? Sí, para descifrar. Para descifrar mensajes. Ajá. De hecho, lo que hacía Enigma es como que te llega un mensaje, tú lo escribes en la máquina Enigma y mientras, pues como dije, pulsas la tecla que del mensaje original te va a escribir otra. Entonces, básicamente lo que hacía la máquina Bomb era imitar a la máquina Enigma. Uh-huh. Pero pues era una versión mucho más grande porque pues tenía que probar todas las combinaciones. Así es. Pero no todas. Pero bueno, como reconocimiento por sus logros y haber salvado millones de vidas, acabando así con el brazo de hierro del ejército nazi, Alan Turing recibió una palmada en el hombro, debido a que sus máquinas fueron desmanteladas y toda información se ocultó hasta los años 70. 13 años después, se le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual debido a haber admitido su homosexualidad. Fue sometido a una castración química que lo llevó a cometer suicidio 2 años después al comer una manzana envenenada con cianuro. Que no se dejen engañar, el logotipo de Apple no tiene nada que ver con este hecho. Ha sido desmentido tantas veces, pero la gente sigue creyendo que así es. Sí, ¿no? Seguro Apple va a decir, quiero que mi logo sea algo con lo que alguien se suicidó. No, y es que la gente dice, es que es una manzana mordida y tiene los colores de la bandera del arcoíris gay. Pero ni siquiera los colores están en el mismo orden. O sea, no tienen nada que ver, fue coincidencia, vaya. Sí. Digo, la compañía se llama Apple. Sí, entonces, y en ese tiempo cuando creció Apple, no sé, el arcoíris no era la bandera gay todavía, ¿no? No, aparte todavía no existía, se creó después la bandera gay. Ajá, entonces... Bueno, la bandera LGBT.
Más. LGBTT más. Sí, pero algo así. Es que son distintas banderas. Ajá. Sí, pero pues básicamente pues, o sea, a como regresamos con Ada Lovelace, en el cual pues por ser mujer no le aceptaron sus grandes avances científicos. A él lo desprestigiaron por ser gay. Sí, que de hecho, pues todo lo trató de mantener lo más oculto posible, o sea, el aceptar ser homosexual y aceptar la condena para no ser un juicio público fue para evitar también que la gente al relacionar a Alan Turing con la homosexualidad y también a Alan Turing con la inteligencia artificial, pues iban a creer que pues, la inteligencia artificial no era algo válido. Sí, que creo que falta recalcar un poco que fue uno de los padres de la inteligencia artificial, Alan Turing. Sí, de los conceptos de la inteligencia artificial hizo, de hecho, diseñó el primer juego de ajedrez para computadora. Pero pues como casi siempre pasa en ese tipo de proyectos, pues no existía alguna computadora que pudiera ejecutarlo. Sí, existen los algoritmos, pero aún no está la infraestructura tecnológica para soportarlos. Y pues ha hecho tantas cosas, pero si leen sobre él hay una gran cantidad de información porque nosotros estamos nomás tocando un poquito de la parte de la informática, pero ya vimos que es filósofo, biólogo, matemático, entonces hay muchas cosas que logró hacer de muchas otras cosas. De hecho, este era uno de los podcasts que más tenía ganas de realizar porque creo que es alguien importante realmente en la industria, ¿no? Porque hasta ahorita sus logros han sido la base de lo que conocemos. Sí, de hecho, por ejemplo, entre las cosas que hizo, pudo, no quiero decir la palabra desmentir porque no recuerdo exactamente, pero digamos que demostró un teorema, pero básicamente mostró que es imposible ese teorema. Uh-huh. Ya vimos la máquina Bohm, la máquina de Turing, que es todavía un concepto de ciencias de la computación utilizado hoy en día. La prueba de Turing, que es utilizada comúnmente. La generación de procesadores de Nvidia tiene Turing, una de ellas. Sí, logró que Benedict Cumberbatch hiciera una película sobre él. Sí, entonces creo que sí hace falta que más personas conozcan un poco más de la historia de Alan Turing. Así es, y no solo programadores, como ya vimos, hizo mucho en otras áreas, entonces. Pero sí, si eres alguien de el área de informática, física o matemáticas, sí sería importante que conocieras sobre él. Uh-huh. Sí, de hecho yo soy un fiel creyente que tienes que separar totalmente tus gustos personales de tus logros académicos, ¿no? Porque en este caso pues estás retrasando muchos logros por una ideología muy cerrada. Así es, porque digo, o sea, para mí no tiene sentido, pero pues en aquel momento la homosexualidad era considerada un crimen. Que la verdad pues no. Lo cual es interesante porque en México no era considerado un crimen todavía desde antes de que Inglaterra lo despenalizara. Sí. O sea, básicamente desde la primera constitución se despenalizó la homosexualidad. Sí, está bien chistoso que, o sea, penalizan la homosexualidad años después y mientras los griegos de que, pásame tu conocimiento. Pero bueno, tocando un poquito este tema todavía de la homosexualidad de Alan Turing, no fue hasta el año 2013 que la reina Isabel II indultó todo tipo de culpa a Alan Turing. Pero llegar ahí no fue nada sencillo. En 2009 el primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, había perdonado los supuestos crímenes a Alan Turing, porque, insisto, estos no son crímenes. Esto debido a una movilización pública. Pero en el año 2012 el primer ministro David Cameron
denegó el indulto que se le había dado. Entonces, esperemos que el nuevo indulto que le dio la reina en 2013 no sea revocado nuevamente por la realeza en el futuro ni próximo ni lejano. Así es. De hecho, me encanta ver este tipo de historias porque pues hay mucho de dónde aprender. Sí, pues también ver qué tan jodidos estábamos antes con Sí, ese pensamiento. ver que hemos avanzado bastante durante estos años. Y todavía falta por avanzar bastante. Sí, que en el Reino Unido está bastante aceptado todo este tipo de cosas. Sí, aunque pues al menos a nivel, digamos, legal. Ujú. Porque pues todavía existe mucho, ¿cómo le podemos decir? Estaba pensando en esa palabra justamente ayer y Repudio. estigma y Ajá. cosas, por ejemplo, como ya te lo había mencionado incluso una vez, pero pues sería bueno que aquí lo sepan, que originalmente el virus del VIH, o bueno, realmente la enfermedad del SIDA, originalmente su nombre tenía algo que ver como que síndrome o enfermedad relacionada a los gays. Ajá. O sea, científicamente algo así era el nombre. O sea, se mencionaba que era una enfermedad exclusiva de los gays, cuando no es así. Entonces, pues, gracias a eso también ahorita se tiene mucho estigma por una persona que sufre de SIDA. Sí, pues igual, o sea, creo que tiene bastante que ver por el desconocimiento de las personas. Oh, dato curioso también, ahorita que me acordé, porque es un comentario que he escuchado de, no voy a decir nombres, pero alguna gente que dicen, lástima que Freddie Mercury era gay, porque tenía SIDA, ¿no? Pero, bueno, sí tenía SIDA, pero ni siquiera era gay, era bisexual. Ajá. Pero como tenía SIDA, es que era gay. La enfermedad relacionada a los gays, pues. Ajá. Sí que, de hecho, a mí jamás me tocó escuchar esa parte y siempre supe que pues podía pegar de cualquier manera. Sí. Es chistoso. Que depende del pensamiento de cada quien, cómo creció, cómo lo educaron. Sí, gracias a todo, mis padres me educaron de que todas las personas deben ser tratados con honestidad y con confianza Y con igualdad, y con realmente. igualdad, ¿no? Sí, o sea, sin importar sexo, religión, orientación, identidad sexual también, Sí. nacionalidad. Sí, de hecho, creo que es algo de las cosas que se me dificultan el reconocer una discriminación porque pues para mí todos son iguales, pues. Es como que todos pueden chingar a su madre, no importa qué sea. Algo así, o sea, si eres hombre, mujer, gay, los odio a todos, ¿no? Hombre cisgénero, whitexican. Sí, whitexican, I'm lover. Oye, pero tú eres un whitexican. Ya no. Eres blanco y mexicano, ya. Blanco Whitexican. mexicano alto. Alto. Bueno, te falta ser güero nada más. Sí. Digo, güero de sentido rubio, porque ya sé aquí le decimos güero a Güero cualquier todo, blanco. ¿no? Todos los taqueros, para todos los taqueros somos güeros. A menos de que te digan primo, entonces ahí ya siéntete un poquito mal porque te dijeron así. Sí, significa que estás bien prieto. Digo, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero es como que da risa que... Da risa, da risa. Después de cierto nivel, en vez de güero te dicen prieto. Digo, te Sí. dicen primo. Sí, pero mira, como O, jamás... o el greñas también, ¿no? La persona que no tiene nada de cabello es el greñas. Sí, de hecho, a mí me da risa por cuestión de que no le veo en ninguna parte la discriminación porque pues lo hemos dicho entre amigos y todo eso. Pues. Pero aquellos que nos están escuchando y que no sepan que hay una amistad previa, con que realmente nos vale un cacahuate todo ese tipo de cosas porque pues al final somos personas y convivimos, ¿no? Entonces, si ahí nos están escuchando y se sienten un poco ofendidos, realmente nosotros tenemos una amistad detrás que nos permite pues tratarnos de cierta manera, ¿no? Pero sin importar que nos escucha, si es amigo de nosotros o no, si apoyas a la América, chingas a tu madre. Muy Con bien. mucho cariño. Con todo el cariño.
Pero ya, en serio. No odio a nadie, nomás odio que aquí Enrique apoya a los Patriots. Uy, hey, tú apoyas a esos mendigos petirrojos. Que los cardenales son mis perdedores. Yo los puedo insultar, pero no. Nah. Así que... Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y espero se hayan ido con más conocimiento que con el que llegaron. Pueden encontrarnos en YouTube como EDC8 y en Spotify como EDC8 Podcast. Además de en Patreon como EDC8. Pueden encontrarnos como patreon.com/EDC8. Yo soy Frank Valdés, acompañado por mi amigo Enrique Mendoza. Muchas gracias. Nos vemos.